¿Alguna vez te has sentido solo y abandonado? Cuando yo tenía 2 años, mis padres se divorciaron. Así que crecí en un hogar donde hubo una separación, una ruptura. Y recuerdo que experimenté el sufrimiento de una familia rota. No importaba que yo tuviera mucha familia a mi alrededor. La realidad es que siempre, de una manera u otra, me sentía vacío, no completo, a veces abandonado por el hecho de no tener a mis padres juntos. Al principio me quedé con mi mamá. Luego, unos años después, me mudé con mi padre y vivimos unos cuantos años juntos. Ahora, adaptarme a una nueva familia no fue fácil. Tuve mis altibajos. Sin embargo, finalmente llegué a un periodo de estabilidad. Pero eso no iba a durar por mucho. Todo eso estaba a punto de cambiar. Un día, mientras yo estaba en casa de mi primo, recibí una llamada. Y mi padre había sido tiroteado por unos ladrones que intentaban robar nuestra casa. No podía creer lo que estaba escuchando. Luego, en ese momento, corrí a mi cuarto, empecé a orar y comencé a pedirle a Dios que por favor salvara a mi padre. Ahora, en aquel entonces yo sabía que existía un Dios, pero en realidad no tenía una relación con Dios. No conocía a Dios. Pasaron unos minutos yo allí orando y recibo otra llamada. Y recibí las peores noticias que puedes recibir. Y me dijeron que mi padre había fallecido. ¿Cómo se procesa eso a los 16 años? Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Me sentía confundido, aturdido, mareado, a punto de desmayarme. Todo mi mundo en un instante se había derrumbado. Ahora, la gente tiene buena intención y los familiares, los amigos prometen estar allí para ti. Pero la realidad es que al poco tiempo muchos vuelven a su vida. Todo el mundo regresa a su vida. Y no puedes evitar sentirte solo y abandonado. ¿Te has sentido así alguna vez? Tal vez a ti no te ha pasado lo mismo que a mí. Quizás has pasado por una ruptura amorosa. Has perdido a un ser amado. Has pasado por un divorcio, una enfermedad grave, acoso, abuso, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, todas las cuentas amontonándose y no pudiéndolas pagar. Y no puedes evitar sentirte derrotado, solo, abandonado. La realidad es que vivimos en un mundo roto, un mundo caído, lleno de sufrimiento. Nosotros no somos ajenos al sufrimiento, pero la buena noticia es que Jesús tampoco. Él comprende nuestras debilidades y sufrimientos porque Él conoce bien el sufrimiento. El Evangelio de Marcos, donde estaremos hoy, enfatiza que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús anunció el reino de Dios, sanó a los enfermos y murió como rescate por los pecadores. Ese es el resumen del Evangelio de Marcos. Pero cuando llegó el momento de que Jesús fuera a la cruz, los líderes religiosos lo arrestaron, los discípulos lo abandonaron y la multitud se burló de él. Hoy veremos que Jesús soportó la soledad y el abandono en medio de su sufrimiento para asegurarse de que tú y yo nunca estuviéramos solos y abandonados. Y ese será nuestro primer punto. Jesús estuvo solo en su sufrimiento. Versículos 32 y 33. Después de la última cena, Jesús llevó a sus discípulos a un conocido huerto al pie del Monte de los Olivos. El nombre de este huerto era Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de aceitunas. Es decir, allí en ese lugar se trituraban aceitunas para obtener aceite. Jesús, nos dice Lucas, solía ir a ese huerto a orar con sus discípulos. Por eso Judas sabía muy bien dónde encontrarlo. Ahora, ellos pensaron que esa noche sería una reunión de oración más. Pero la noche terminaría desarrollándose de una manera muy distinta. Ese día, allí, en la prensa de aceitunas, Jesús sería aplastado con dolor hasta la muerte. Entonces le dijo a sus discípulos que se sentaran y que esperaran. Y él se alejó un poco más con su círculo íntimo,
Pedro, Santiago y Juan, los discípulos más íntimos. Porque Jesús no quería estar solo en ese momento. Él necesitaba compañía. Ahora, hasta ese momento en el Evangelio habíamos visto que Jesús había estado completamente al control, completamente al mando. Nada parecía tomarlo por sorpresa. Pero ahora vemos que nos dice que se sintió muy afligido y angustiado. Esto significa que hubo algo que Jesús vio, algo que él experimentó, algo que lo conmocionó. Jesús se llenó de horror al ver claramente lo que significaría su muerte. Si seguimos en los versículos 34 y 35, vemos que Jesús abre su corazón a los discípulos. Él les muestra sus luchas y sus miedos, ese miedo a enfrentarse a la muerte. Y les dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. ¿Cuántas veces pasamos tú y yo por pruebas y no decimos nada? ¿Sufrimos en silencio por miedo al qué dirán? ¿Sufrimos en silencio porque somos orgullosos y creemos que podemos manejarlo solos? ¿Nos cuesta admitir que tenemos un problema y nos falta humildad para buscar ayuda? Pero nuestro Señor, en su agonía, nos muestra humildad. Él nos muestra su dependencia del Padre y Él comparte su carga con los discípulos. Y también vemos que Jesús no es un simple espíritu, como algunos reclaman. No es un fantasma. Jesús nació como un ser humano real. Y Él pasó por las luchas y los sufrimientos reales como tú y como yo. Por eso el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, pero nunca pecó. Así que la lucha de Jesús es real, así como la nuestra, es totalmente real, pero su sufrimiento es único. ¿Por qué? Porque Jesús se iba a enfrentar a algo más que la tortura física o la muerte. Si continúan viendo el relato, dice, Jesús se adelantó un poco, se postró en tierra y comenzó a orar. Cuando dice que se postró, en realidad la palabra lo que quiere decir es que se desplomó. Jesús se desplomó en el piso a orar. Así era la carga que él llevaba. Y entonces comienza a orar para que, si es posible, no tenga que pasar por esa hora de sufrimiento. Algunos se preguntarán, ¿por qué Jesús haría tal oración? Bueno, Jesús es plenamente Dios, pero también es plenamente humano. Así que Jesús en su humanidad confiesa su temor ante la ira de su Padre y pregunta si hay alguna manera de tomar un desvío. Pero este tiempo de sufrimiento es el momento que Dios ya ha ordenado para su sacrificio. Así que Jesús en el versículo 36 dice, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Como vemos, Abba significa Padre. En arameo significa Padre. Y cuando Jesús usa ese término, Abba, representa esa relación íntima entre el Padre y el Hijo. Es decir, Jesús tiene una relación íntima con el Padre, lo conoce a perfección, él sabe que Dios es todopoderoso, entonces le pide, aparta de mí esta copa. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está pidiendo exactamente Jesús? ¿Qué copa? ¿Qué es la copa? Bueno, en el Antiguo Testamento la copa es una metáfora de la ira de Dios. Es una imagen de la justicia divina derramada sobre la injusticia. Entonces Jesús está comenzando a experimentar un anticipo de lo que sucedería cuando beba la copa divina contra el pecado. Esa era su fuente de agonía. Ahora, puede que no nos guste la idea de la ira de Dios, porque después de todo la Biblia dice que Dios es amor. Pero si quieres un Dios amoroso, también tienes que tener un Dios de ira. Porque si lo piensas bien, las personas que aman
pueden enfadarse. No a pesar de su amor, sino a causa de él. Es más, cuanto más amas a la gente, más te enfadas. Fíjate, cuando tú ves a la gente siendo lastimada o maltratada, ¿no te enfadas? Es más, si ves a personas que se lastiman a sí mismas y tú las amas, ¿no te enojarías con ellas? Por amor. Entonces el amor y la justicia van de la mano, no son opuestos, no se eliminan el uno al otro. Tim Keller dijo en algún momento, si Dios es amoroso y bueno, debe enfadarse con el mal, lo suficiente como para hacer algo al respecto. Si no crees en un Dios de ira, no tienes idea de tu valor. Un Dios sin ira no necesita ir a la cruz, sufrir una agonía increíble y morir para salvarte. Este Dios no paga ningún precio para amarte. ¿Cuán valioso eres para el Dios de la Biblia? Tan valioso que iría a esas profundidades por ti. C.S. Lewis agrega, tu concepción del amor de Dios y de tu valor a sus ojos solo será tan grande como tu comprensión de su ira. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros podamos estar en una relación correcta con Dios mediante Él. Es decir, Jesús se convirtió, por así decirlo, en un enemigo de Dios, quien fue juzgado y obligado a beber la copa de la ira del Padre, para que así tú y yo no tuviéramos que beberla nunca. Entonces Jesús ama a la humanidad, pero su humanidad temía el dolor y el sufrimiento que iba a enfrentar. Pero aún así decide confiar en Dios por encima de sus sentimientos. Él sabe que los deseos del Padre son, en última instancia, los suyos. Y recuerden, Él le enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y ahora Jesús tiene la oportunidad y la modela para ellos. Jesús obedece por amor al Padre y por amor a nosotros. Nosotros, en cambio, tendemos a hacer lo contrario. Nosotros intentamos evitar el sufrimiento. Nosotros queremos que se cumpla nuestra voluntad. Nosotros queremos que Dios simplemente cambie las circunstancias en lugar de acercarnos a Él cuando estamos pasando por el sufrimiento. Pero Jesús no evita el sufrimiento, sino que obedece. Ama al Padre y nos ama a nosotros en medio del sufrimiento. Así que Jesús es el ejemplo perfecto de cómo debemos afrontar el sufrimiento. Si continuamos en los versículos 37 y 38, cuando Jesús regresa de orar, se decepciona porque encuentra a los discípulos durmiendo. Imagínense, los discípulos no podían hacer gran cosa para aliviar el sufrimiento de Él, su angustia, pero ellos sí podían haber permanecido con Él y darle ánimo. Sin embargo, se quedaron dormidos. Yo recuerdo cuando mi esposa quedó embarazada por primera vez, a ella la diagnosticaron con cálculos biliares. Y porque estaba embarazada, no podían extirpar la vesícula porque podía perder al bebé. Y yo recuerdo que a veces cuando sufrí esos ataques de la vesícula, yo la veía allí tirada en el piso, en dolor, en sufrimiento. Y yo me sentía impotente. No había nada que yo pudiera hacer para aliviar su dolor, pero al menos estaba allí con ella y eso simplemente la consolaba. Jesús estuvo solo en su gran momento de agonía. Él sabía que se acercaba la hora, pero los discípulos no. Jesús vio su debilidad y los exhortó a orar por fortaleza, porque ellos también sufrirían y se enfrentarían a esa tentación de abandonar a Jesús en medio del sufrimiento. Así que, hermanos, nuestras buenas intenciones no son suficientes. Los discípulos querían hacer lo correcto, pero sus buenas intenciones no eran suficientes. Nuestras buenas intenciones no pueden vencer la debilidad de nuestra carne sin el poder sustentador de la oración. Así que Jesús se aleja de nuevo para seguir orando.
Y Jesús estaba en tal agonía que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Pero cuanto más sufría, nos dice la palabra, más fervientemente oraba. Y de hecho, Lucas nos cuenta que Dios lo fortaleció a través de un ángel y pudo vencer la tentación, enfrentar el sufrimiento y seguir adelante con la voluntad del Padre. Así tú y yo, hermano, necesitamos orar sin cesar. Orar sin cesar para ser fuertes ante la tentación y el sufrimiento. Nosotros por lo general esperamos que llegue la crisis. Y cuando estamos en la crisis, corremos a Dios y queremos comenzar a orar. Pero déjame decirte que a menudo ganamos o perdemos la batalla espiritual antes de que llegue la crisis. Así que Jesús regresa por segunda vez y los encuentra durmiendo de nuevo. Lucas nos cuenta que ellos estaban abrumados por la tristeza. Es decir, no podían soportar el dolor. Estaban débiles y se durmieron en vez de estar allí alerta y orando para fortalecerse. ¿Cuántas veces no caemos en depresión porque intentamos luchar nosotros solos, con nuestras propias fuerzas? Pero no somos tan fuertes como pensamos. No podemos superar nuestras luchas solos. Tenemos que depender de Dios y necesitamos también la ayuda de otros. Así que Jesús va de nuevo, sigue orando y cuando regresa por tercera vez, ¿qué creen que había sucedido? Se habían quedado dormidos de nuevo. ¿Acaso no podían permanecer despiertos y orar? Pero Jesús le dice, el tiempo de velar y orar ha pasado. Ha llegado la hora. El Hijo de Dios sería entregado en manos de pecadores. Jesús bebería la copa de la ira en el Calvario, pero tomó la decisión de beberla en Getsemaní. Allí venció su agonía, su sufrimiento, sus dudas. Así que ahora se dirige hacia la cruz para cumplir la voluntad del Padre, pero no sin antes ser abandonado por todos los que decían ser sus más allegados durante su hora oscura. Y ese es el segundo punto. Jesús fue abandonado en su hora más oscura. Versículo 43. Judas aparece con una multitud armada con espadas y palos. Es como si estuvieran arrestando a un prófugo de la justicia. Pero lo único que Jesús había hecho con los discípulos era predicar el evangelio, sanar a la gente, amar al prójimo. ¿Cómo podían venir a Él así? A veces, hermanos, la causa por tu sufrimiento va a ser tu fe. Vivimos en un mundo que se opone a Dios y menosprecia a los cristianos. A veces te va a costar incluso tu propia familia. Pero Pedro nos dice, regocíjate si sufres con Cristo. Si alguien te desprecia por confiar en Cristo, cuenta eso como una bendición de Dios. Porque eso significa que el glorioso Espíritu de Dios descansa sobre ti. Judas planeó hacer algo para mostrarle quién era Jesús. Él les dijo, al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. La razón que tal vez hicieron esto es porque sabían del poder de Jesús. Habían visto sus milagros. Pensaron, necesitamos una gran cantidad de fuerza para poder atraparlo. Pero también vemos que Jesús tenía una apariencia normal. Judas tuvo que identificarlo para que pudieran prenderlo. Pero Judas era tan cínico que él decidió identificar a Jesús dándole un beso en la mejilla. Entonces vemos que se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y luego vino y le dio un beso. Y los hombres en ese momento agarraron a Jesús y lo arrestaron. Este beso fue una señal de traición. Judas fue cruel. Era uno de los más cercanos a Jesús y aún así lo traicionó. Es más, lo llamó maestro. Fíjense, no lo llamó Señor. Jesús no era el Señor de Judas. Para él era un simple maestro.
y fingió ser cariñoso con él, sabiendo que lo estaba traicionando. A veces, los más cercanos a nosotros van a ser los que nos van a traicionar. A veces los más cercanos son los que nos van a lastimar, los que nos van a decepcionar. A veces nos tocará lidiar con personas que se ponen una máscara y pretenden ser algo que realmente no son. Pero debemos tener cuidado de no actuar nosotros de la misma manera. Porque cuando nos decepcionan, para nosotros es muy fácil ponernos en el lugar de Jesús y sentirnos traicionados. Pero no nos damos cuenta de que también nosotros defraudamos a los demás, que nosotros también lastimamos a los demás. Y la Biblia nos dice que no podemos fingir amar a los demás. Tenemos que amarlos de verdad y odiar lo que está mal. Así que nuestro amor debe ser genuino. Pero fíjense, la razón por la que arrestaron a Jesús fue porque Él lo permitió. No es porque ellos tenían mucha fuerza, es porque Él lo permitió. Porque Jesús mismo había dicho, nadie puede quitarme la vida. Yo la entrego voluntariamente. Yo tengo autoridad para darla y para tomarla de nuevo, porque esto es lo que el Padre ha ordenado. Así que la multitud en realidad no tenía poder para derrotarlo. Pero Jesús eligió entregarse en manos de ellos por amor a nosotros. ¿Cómo es que nosotros nos estamos entregando por los demás? ¿Cómo estamos imitando a Jesús? ¿Cómo ayudamos a los hermanos que sufren? ¿Cómo damos nuestra vida por los demás? Jesús se entregó por nosotros. Y en medio de toda esa conmoción, uno de los seguidores que estaba cerca de Jesús tomó su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Juan nos dice que fue Pedro quien lo hizo. Pedro. Eso concuerda con su carácter, porque así era Pedro. ¿Cuántos de nosotros no actuaríamos como Pedro? Pero Jesús inmediatamente le ordena que guarde la espada y le dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Lo que Pedro todavía no entendía es que tenía que suceder de esa manera. Pedro ya había intentado, de hecho, prevenir que eso sucediera. En Mateo 26, versículos 53 y 54, Jesús le dice, ¿piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Esa era la única manera de que se cumplieran las Escrituras. Así que nosotros tenemos que ser cuidadosos para no ser a veces como Pedro. Necesitamos vigilar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, para asegurarnos de que lo que estamos haciendo sigue la voluntad de Dios y no la nuestra. Luego, finalmente, Jesús se vuelve hacia la multitud y les pregunta, los confronta, ¿por qué vienen a arrestarme con espadas y palos como si fuera un criminal? Yo pasaba tiempo con ustedes todos los días cuando enseñaban el templo, pero allí nunca me arrestaron. ¡Qué ironía! Vienen ahora y lo tratan como un criminal fugitivo, como si por fin lo habían podido capturar, cuando él siempre estuvo allí entre ellos. Y simplemente nunca intentaron aprenderlo. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús expone los motivos egoístas de Judas y de la multitud. Jesús expone nuestros motivos verdaderos. Él les dice, yo pasé incontables días enseñando allí en el templo. Pasó tiempo con la gente. Ellos sabían dónde encontrarlo. ¿Por qué entonces no lo arrestaron en esos momentos? Él mismo responde a su pregunta. Lo arrestan ahora porque ha llegado el momento, el tiempo de que se cumplan las Escrituras. Entonces, nos dice el versículo 50, los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los discípulos, los más cercanos a Jesús, sus amigos, los que acababan de disfrutar la Santa Cena con Él, todos corrieron
y lo abandonaron. ¿Crees que esto tomó a Jesús por sorpresa? Para nada. Porque fíjate, en los versículos 26 y 28 nos dice que cuando ellos iban camino al monte de los Olivos, sabiendo que sus discípulos pronto lo abandonarían, Jesús citó Zacarías 13:7. Y lo vemos allí en Marcos 14:27. Les dice: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Jesús sabía que tenía que ser así, pero también sabía que volvería a reunirlos en Galilea después de resucitar. Pero aunque él ya supiera esto, eso no significa que no le doliera en su humanidad, que él no se sintiera traicionado, herido, solo, abandonado. Pedro le había asegurado que no se apartaría de él. Es más, Pedro juró que moriría por él. De hecho, todos los discípulos hicieron lo mismo. Pero Jesús sabía que eso no era cierto. Cuando llegó el momento, todos los discípulos huyeron y se dispersaron. Ninguno de ellos se quedó al lado de Jesús. Y allí se cumplió Salmos 88:8, donde dice: has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. ¿Por qué huyeron? ¿Por qué habrían huido? Porque eran débiles y tenían miedo. Eran débiles y tenían miedo. ¿Pero puedes culparlos? Nosotros habríamos hecho lo mismo. Nosotros elegiríamos en un instante huir del sufrimiento y abandonar a Jesús para salvar nuestro pellejo. Pero Jesús elige correr hacia el sufrimiento y dar su vida para salvarnos a nosotros. Porque el pecado había destruido la relación del hombre con Dios. Necesitábamos la salvación. A causa del pecado vivíamos como huérfanos. Estábamos solos, afligidos por el pecado, por la muerte y por el diablo. Necesitábamos que nuestra relación con el Padre fuera restaurada. Así que Jesús recorrió un camino tan largo y solitario, completamente solo, para que nosotros no tengamos que hacerlo. Él fue a la cruz para asegurarse de que nunca fuéramos abandonados. Jesús murió y pagó el precio de nuestro pecado con su propia sangre, soportando la soledad, el abandono, todo por nuestro bien. En este mundo oscuro y pecaminoso, cuando surgen los problemas, nuestros compañeros terrenales nos abandonan. Nuestros amigos nos abandonan. Nuestros cónyuges a veces nos abandonan. Nuestros hijos nos abandonan. Pero sabemos que no estamos abandonados. Porque si estamos en Cristo, nunca estamos solos. No estamos sin ayuda. Al contrario, Dios está con nosotros en todo sufrimiento. Jesús soportó el peor tipo de sufrimiento porque Él no es un Dios lejano y distante. Al contrario, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que al morir allí en la cruz por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos, Jesús abrió finalmente el camino para que tú y yo podamos tener una relación con el Padre. Y al arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús, somos salvos. Y experimentamos la misma cercanía a Dios que Jesús tenía mientras estuvo aquí en la tierra. No vivimos ya como huérfanos. Tenemos un Padre. Y Él es eterno y todopoderoso. Él conoce tus luchas, tus debilidades y responde a tus oraciones. Él te cuida en todos los sentidos. Así que cuando te enfrentes a pruebas y sufrimiento, cuando sientas que Dios te ha abandonado, recuerda el precio que Jesús pagó por ti. No importa por lo que estés pasando.
No importa cuán solo te sientas. No estás abandonado. Jesús está contigo. Cristo te ha salvado y te llevará al Padre. Y Él nunca te fallará, ni te abandonará. Estás seguro y a salvo en el amor y el cuidado del Padre para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración y cántico.